Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de El Derecho a Disentir por Justicia TV, el programa en el que analizamos con estudiantes de diversas carreras y universidades algunas de las sentencias más relevantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero también en esta nueva modalidad analizamos criterios muy relevantes que han sido emitidos por órganos jurisdiccionales distintos a la Corte. Hoy vamos a analizar un tema que a mí me parece trascendental y enmarcado en el tema de rendición de cuentas por parte de los gobernantes hacia los ciudadanos, el derecho de petición, enmarcado en nuestro texto constitucional. Normalmente, cuando se hace un escrito de petición o una petición en términos generales a las autoridades, ellos tienen un plazo para otorgar una respuesta. Normalmente hay mecanismos para ejercer este derecho de petición, como también las solicitudes de acceso a información, que como tal hay una ley general y una ley federal y el artículo sexto constitucional, que nos enmarcan cuáles son los procedimientos para que las personas puedan acercarse a las autoridades en este contexto. Pero ¿qué pasa ahora con las redes sociales? Estos nuevos mecanismos de comunicación que nos permiten acercarnos a las distintas autoridades. ¿Qué pasa si yo por Twitter, si yo por Facebook, por Instagram, le hago una petición a estas autoridades? Les pido que me proporcionen cierto oficio, cierto documento, etcétera. ¿Tiene que tomarse como una petición en términos del octavo constitucional? ¿Tiene que ser contestado conforme a los plazos establecidos para este tipo de mecanismos? Sobre esto vamos a platicar hoy. Y para esto nos acompañan Katia Ocampo, de Derecho de la UNAM, Julieta Vallejo, de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, María José Calderón, de Derecho de la Universidad Autónoma de Coahuila, Andrea Pérez, de Ciencias Políticas de la UNAM, y César Rosalanda, estudiante de la Barra Nacional de Abogados y Ciencias Políticas de la UNAM. Yo soy Alejandro Telles, muchísimas gracias por acompañarnos. Comenzamos. Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más del Derecho a Disentir. El programa de Justicia TV en el que abordamos estudiantes de distintas carreras y universidades. Pues como les platicaba, hoy vamos a abordar un poquito de lo que es el derecho de petición y si puede ejercerse por mecanismos como las redes sociales, cuál debe ser el actuar de las autoridades, etcétera. Bienvenidos y bienvenidas a este su casa, Justicia TV, a El Derecho a Disentir. Gracias por acompañarnos. Vamos a empezar con un poquito de contexto necesario para el auditorio, que sepan de qué va esta sentencia que vamos a abordar. Katia, bienvenida. Platícanos un poquito de qué va este asunto. Hola, gracias. Este es un amparo que una persona promovió porque vía Twitter, tuiteó como muchos de nosotros lo hacemos todos los días, directo a la cuenta de la Cámara de Diputados y solicitó la copia de una demanda de controversia de constitucionalidad que habían promovido recientemente. Lo que pasó es que no le respondieron y él interpuso un amparo por esta omisión de la respuesta, argumentando que se estaba violando su derecho a la información y su derecho a la petición, o sea, artículos sexto y octavo constitucional. El juzgador de amparo le concede la razón porque dice que efectivamente Twitter sí es un medio idóneo para interponer este tipo de peticiones, porque la Constitución, cabe resaltar que el juzgador ciñe su estudio al derecho de petición, o sea, el artículo octavo constitucional. Dice, la Constitución solo nos pone unos requisitos mínimos a cumplir para ejercer el derecho de petición, y lo cierto es que vía Twitter sí se cumplen con con estos requisitos y la autoridad no tiene justificación alguna para no otorgarle una respuesta. Cabe destacar que la respuesta podría ser no te entrego la información, pero eso es diferente. Aquí nada más es la omisión de la respuesta. Entonces, conceden el amparo y la entonces presidenta de la Cámara de Diputados, Laura Roja, promueve la revisión de este amparo y se va a un tribunal colegiado y el tribunal colegiado vuelve a analizar el asunto y confirma la sentencia recurrida y dice efectivamente, Twitter no solo ha sido ya una plataforma de libertad de expresión, sino es que se ha convertido también en un medio para ejercer este tipo de derechos. Yo adelanto, no estoy muy de acuerdo con estas dos sentencias. Entonces vamos a ver cómo va el programa, pero estos son los antecedentes. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, ¿no te parece
que, que sí. Miren, vamos a leer un poquito el artículo 8º constitucional. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa. Pero en materia política solo podrán hacer uso de este derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario. Muy interesante, muy interesante. Pues sí, si hacemos una primera lectura literal, pareciese que cualquier comentario de Twitter pudiera ser un efectivo derecho de petición. Me causa ahí duda de si en materia política pueden ser ciudadanos de la República, cómo verificamos las identidades o que simplemente, bueno, muchas cosas. Pero vamos poco a poco. Julieta, siempre un gusto verte. A ver, platícame un poquito, ¿qué te parece la sentencia? ¿A favor, en contra, por qué? Sí, claro, con gusto. Bueno, yo estoy, bueno, en el primer análisis que hice, me consideré a favor de la sentencia que emitió pues, el Tribunal Colegiado ya en el recurso de revisión, toda vez que, pues, como bien se explicó al principio, el quejoso reclama a la autoridad el amparo porque no obtuvo una respuesta a una solicitud que hizo vía Twitter, es decir, a través de una red social que comúnmente pues todos utilizamos. Entonces, el juez de distrito pues efectivamente le concedió el amparo y nuevamente se volvió a confirmar esta resolución. Aquí el problema, vaya, que radica es que la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a la cual se le solicitó esta copia de la controversia constitucional en materia del amparo, pues aduce que ellos no respondieron a la solicitud del quejoso, pues porque, bueno, así lo informé en su informe justificado, no le dio ninguna respuesta pronta. Entonces, no hizo valer en su momento procesal oportuno, pues, cuál era la respuesta. Es decir, ¿te lo otorgo o no te otorgo esta copia que me está solicitando? Entonces, aquí la autoridad de amparo lo que hizo fue, ok, decir, si no se le entregó la copia, pues eso se lo hubieras hecho saber. Es decir, le hubieras respondido, le hubieras dado respuesta y con ello, pues, haber cumplido con este derecho, ¿no? De petición del quejoso, lo cual, pues, no hizo. Entonces, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se justifica diciendo que la ley y obviamente la Constitución no establece o no permite que pues, se pueda hacer ese tipo de peticiones a través de una red social. Pero el juez, bueno, ya en el colegiado señala que como no hay disposición normativa que prohíba poder realizar o efectuar tu derecho de petición a través de una red social, pues se puede conceder el amparo, lo cual, a mi punto de vista, pues es muy interesante el análisis que realiza el Tribunal Colegiado porque se contraponen algunos puntos muy importantes que yo considero que se debe también de debatir aquí en este programa, y es que imaginemos que ante la situación, por ejemplo, de COVID que existe en el país, la situación sanitaria de salud, pues muchas personas ejercen su derecho de petición a través de estas redes sociales, es decir, ya no a través de escrito, como formalmente lo establece el artículo 8 constitucional. Entonces, a través de esta red social, pues puede ser cualquier persona, así también lo aduce la autoridad responsable. Cualquier persona puede solicitarlo, pero no se sabe realmente la identidad de esa persona. O sea, ni siquiera tampoco se puede constatar su firma o su consentimiento a través de una red social, lo cual pues evidentemente, vaya, es como un punto muy importante también aquí de la sentencia y pues de mi parte sería todo hasta el momento. Muy interesante, Julieta. Sin duda coincido en muchas de tus preocupaciones. Me parece que el texto constitucional, que justo ese tipo de mecanismos, pues se tienen que ir adaptando poco a poco a los nuevos fenómenos sociales, a los nuevos medios de comunicación, a los nuevos medios de interacción. Evidentemente, cuando este artículo fue integrado, pues no se preveía la posibilidad
de que una publicación por parte de una autoridad tuviera 700 comentarios pidiendo algo y que a todos el pobre community manager tuviera que darles el trámite como si fueran peticiones, ¿no? En sus términos. Y como dices, al no verificar la identidad, pues uno cómo le notifico o como respuesta ahí le voy entregando. Es una friegota, porque como lo decíamos, como tal, el papel del community manager en el caso específico de Twitter, pues no es el de tener un centro de atención, ¿no? A todo este tipo de cuestiones que se le pudieran presentar. María José, qué gusto tenerte por acá. Bienvenida. Platícame. Gracias, gracias. Mira, la verdad, yo creo que tengo así como una lluvia de ideas de mil cosas que me gustaría abordar, pero creo que es un ejemplo buenísimo de cómo al final de cuentas, todo lo que es social media lo podemos utilizar, pero cómo también si las regulaciones debidas pasan este tipo de cosas. Bueno, para empezar, comienza o viene a mi mente el por qué si hay plataformas, hay medios idóneos para realizar estas consultas, ¿por qué no los utilizamos? Al final de cuentas, yo considero, y bueno, voy a comenzar por esta parte, el por qué no utilizamos esos medios, ¿no? Como tú bien lo anticipabas, pues realmente no es la labor de un community manager y tampoco haciendo un estudio más profundo del derecho de petición, tampoco son los medios y tampoco nos permite garantizar cumplir con todos estos requisitos que mis compañeras ya antelaban, ¿no? Obviamente es necesario pues tocarlos más a detalle, inclusive también ustedes lo comentaban un poco referente a la identidad de la persona, que también son requisitos necesarios para poder acreditar y garantizar esta petición, además de todo su debido proceso. La verdad que creo que es un ejemplo buenísimo de cómo podemos abrir esta gran brecha de todas estas opciones que se pueden utilizar y también algo que me llamaba muchísimo la atención y que se mencionaba en la sentencia como tal, y lo voy a leer, dice que se situaba en esta sentencia un exagerado garantismo desmesurado, carente de lógica legal o constitucional. El querer garantizar este acceso nos lleva a decir que hay, pues si bien este derecho, pero también cómo lo garantizamos. Si ya tenemos como tal los medios, pero queremos abrir tanto la brecha que en cierto modo, y seamos realistas, la sobrecarga de trabajo sería aún más desmesurada. Entonces creo que ahí es pues voy a llamarlo así, una red flag, hasta dónde queremos abrir estos polos para poder garantizarlo y hasta dónde se vuelve real, ¿no? Porque pues a consideración personal, creo que esto tampoco sería benéfico. Si abriéramos, perdón, más oportunidades, al final de cuentas tampoco nos permitirían garantizar que se les diese respuesta a todas ellas. Y bueno, la verdad que solo comienzo con eso porque creo que va a haber mucho que abordar a lo largo del programa. Gracias. Sin duda, coincido completamente y yo creo que es un punto esencial. Es decir, a ver, el reconocimiento de un derecho, pues sí, no implica que no debamos hacer un análisis de cuáles son su contenido y alcances posibles y materializables, ¿no? Porque justo podemos llegar al extremo de que intentar ampliándolo y diciendo, pues el derecho de petición abarca todo, mientras esté escrito por donde tú quieras, y esto podría incluir desde mensajes privados en redes sociales hasta publicaciones públicas, hasta una historia de Instagram, ¿por qué no? No, eso no es, o sea, darle la lectura más amplia al derecho no es garantizarlo como tal. Tenemos que hacer un análisis real. Hay un autor que se llama Carl Sosten que habla justamente de este tema. Los derechos cuestan. Y cualquier análisis que hacemos del núcleo, del contenido y de los alcances de un derecho tiene que pasar por un examen de cuál va a ser la injerencia real o la aplicación real de esa interpretación que estamos haciendo del derecho. Coincido completamente, aunque también tengo otra postura que pudiera estar en contra, pero regresamos. Andrea, bienvenida. Qué gusto tenerte por acá. A ver, platícame cuál es tu opinión. ¿Coincides con esta línea que han manejado tus compañeras o vas por otro lado? Hola, antes que nada, pues muy buenas tardes a todos aquí presentes. Coincido con varios puntos que ya han tocado varias de mis compañeras aquí y también creo que Twitter se ha convertido en un mecanismo que ha acercado mucho a la ciudadanía con los representantes, ¿no? Y también con nuestros gobernantes. Entonces, que el derecho de petición se haga bajo la normativa de Twitter creo que deja muchos vacíos legales, porque como bien lo mencionaba Julieta, hay cosas que en el derecho es necesario que se hagan como la firma, ¿no? O sea, la firma creo que es algo muy importante y es algo que valida la identidad de la persona a lo que se le está pidiendo a la autoridad.
Y sin embargo, si nos saltamos esta parte de la firma, no también estamos saltando una cuestión que es legal. Entonces, desde cómo vamos a partir en decir que esta petición es legal o no es legal. O sea, esa es como mi gran duda, mi gran cuestionamiento y cómo podríamos hacer o cómo podríamos regular las normas o acercarlas a la progresividad vía Twitter o vía las redes sociales. O sea, creo que ahí también hay un vacío enorme porque en las leyes no se toman en cuenta las redes sociales como un mecanismo para acercarnos a la legalidad o a las peticiones. Entonces yo pondría también en el foco y en el punto qué vamos a hacer con estos vacíos que existen en las redes sociales, ¿no? Porque ahí se dice y se puede decir muchísimo. Claro. Fíjate, ok, veo que van hacia el mismo punto y creo que tienen bastante sentido todas sus argumentaciones. A ver, voy a esperarme a que César nos dé su participación y ya luego les comparto yo mi punto de vista que pudiera ser un poco contrario. Bienvenido y platícanos. Claro, muchísimas gracias, Alejandro. Pues mira, yo creo que hay que analizar los dos lados. Efectivamente, esta cuestión se resuelve en un contexto de pandemia, ¿no? En el cual pues, los medios digitales son el medio de comunicación que más se está usando claramente por la pandemia, ¿no? Y efectivamente el derecho de petición, pues de una interpretación literal, se entendería que esta realizada a través de Twitter, pues vaya, cumple con los requisitos, ¿no? Y si metemos el principio pro persona, pues adelante, hay que garantizar la mayor protección de los derechos, ¿no? Pero creo que efectivamente cada derecho hay que aterrizarlo a la realidad. Y a mí la cuestión que más me llama la atención es esta cuestión que mencionaba, creo que Julieta o María José, sobre los medios idóneos, ¿no? Eh, habría habría que ver cuál va a ser, qué vamos a entender por los medios idóneos, ¿no? Porque existe la Plataforma Nacional de Transparencia, ¿no? Una plataforma del gobierno que tiene por objetivo que justamente los ciudadanos puedan llegar a hacer sus solicitudes a las autoridades que ellos quieran y pues vaya, solicitar la información que ellos necesiten. Eh, Sin embargo, pues sí, conocemos el papel de Twitter, el papel que ha tenido en la actualidad, pero pues repito, aterrizando todo esto a la realidad, se supone que, por ejemplo, si la cuenta del presidente tomara por válidas cada una de estas solicitudes que se supone que debería de haber 50, 100 personas atendiendo una simple cuenta y dando una respuesta totalmente válida a cada una de las solicitudes, incluso en la Plataforma Nacional de Transparencia, de verdad, a veces hay solicitudes que pudieran parecer tontas. Hay preguntas muy específicas, de verdad. ¿Cuántas personas tienen tal característica en esta institución de gobierno? Y son válidas, ¿no? O sea, esas preguntas son válidas. Entonces, la persona encargada de responder, pues tiene que efectivamente realizar esa búsqueda y pues hay veces en las cuales no hay respuesta, ¿no? Entonces, si ese problema ya lo encontramos en un medio que sí es totalmente idóneo, como la Plataforma Nacional de Transparencia, no me imagino cuál sería el problema si eso se traspasa a Twitter, ¿no? Donde pues claro que hay, como es un medio un tanto más informal, pues yo no me imagino el tipo de preguntas que se podría llegar a ver, a hacer, y las problemáticas ahí serían muchísimo más grandes. Entonces, creo que sí, es un derecho claramente válido, el derecho al acceso a la información es totalmente válido, es necesario para una sociedad democrática, pero en este criterio en específico creo que sí se enfrenta a una realidad bastante problemática. Fíjate que sin duda coincido con lo que mencionas y creo que aquí se nos presenta algo muy importante. Uno, la necesidad de evolucionar todos nuestros mecanismos de atención a la ciudadanía. Como bien señalas, la Plataforma Nacional de Transparencia, todos los sujetos obligados tienen una unidad que está preparada para recibir y acercar con las áreas correspondientes este tipo de solicitudes de acceso a la información. Pero como también lo señalas muy bien, Twitter y otras redes sociales se han convertido en el primer punto de contacto entre autoridades y ciudadanos. Creo que sería ingenuo pensar que todas las ciudadanas y que todos los ciudadanos sabemos que podemos dirigir un escrito en términos del octavo constitucional a una autoridad para que nos brinde cierta información o que la amplia mayoría de la sociedad pudiera saber, hay un mecanismo conforme al cual voy a la Plataforma Nacional de Transparencia, solicito ciertos documentos y ya me voy a pelear con las autoridades sobre si es entregable, si existe o no existe, si es clasificada o reservada, etcétera, etcétera. Y hay quien pudiera decir que lo que estamos haciendo en esta mesa
es una interpretación elitista del derecho de petición, ¿no? De decir, pues ahí están los mecanismos, ejércelos. ¿Es lo que buscamos en realidad? ¿Trasladarle ese costo a la ciudadanía que tenga que informarse sobre todos estos temas para poder hacer llegar los escritos? ¿O por el contrario, la labor de las autoridades es decir, a mí me toca facilitarte porque es mi obligación trabajar y donde tú me lo pidas, te lo entrego? Ese es un punto muy interesante y si les parece bien, vamos a regresar con esa pregunta en el segundo bloque de El Derecho a Disentir. Regresamos. Estamos de vuelta en El Derecho a Disentir por Justicia TV. Ya tuvimos una primera participación por parte de todos nuestros acompañantes y nuestros expertos que nos acompañan. Y el primer approach que nos regalan es decir, no, pues Twitter no es el mecanismo para acercarse, la ley prevé y la misma Constitución prevé que hay otras vías mucho más formales y rigurosas a través de las cuales las y los ciudadanos se pueden acercar a pedir lo que requieran. Mi comentario en esta última instancia es que pues sí, pero pues, tal vez no es tan fácil para todas las personas. Katia, ¿por qué trasladamos el costo al ciudadano? ¿Por qué el ciudadano tiene que ir, informarse y a qué correo tiene que entregar? ¿Por qué no la autoridad se hace cargo inmediatamente de una petición de este tipo? No creo que estemos trasladando el costo al ciudadano. Lo que justamente no me gusta de la sentencia es un poco lo que ya abordaba César, de que el juzgador omitió analizar los otros medios con los que sí se cuenta para ejercer el derecho de acceso a la información, sobre todo, que de hecho es diferente al derecho de petición. Pero, por ejemplo, la materia del tuit del solicitante fue una copia de un documento, en este caso de una demanda de controversia de constitucionalidad. El artículo sexto constitucional, que es el de derecho de acceso a información, sí prevé ya toda una infraestructura para ejercer este tipo de derecho que va de hecho encaminado a un tema de obtener documentación en posesión de sujetos obligados, o sea, de todas las autoridades. ¿Qué pasa con el derecho de acceso a información? Que en los últimos años en México sí se ha desarrollado muchísimos mecanismos y se ha invertido tanto recursos públicos como política pública, como esfuerzos para que llegue a toda la ciudadanía. Está la Plataforma Nacional de Transparencia, que es un mecanismo muy sencillo, no toma más de 10 minutos ingresar una solicitud de acceso a la información y creo que de hecho es más beneficioso que el derecho de petición, porque si recordamos, el derecho de petición dice en un breve término, no está regulado, no tenemos ley reglamentaria de derecho de petición, solo tenemos la disposición constitucional, que ha sido uno de los grandes problemas de ese derecho. A diferencia del derecho de acceso a información, donde sí tenemos plazos ya muy establecidos y además tenemos medios para impugnar eventualmente la respuesta, la falta de respuesta, mil causales, para impugnar lo que nos responda o no los sujetos obligados. Es decir, tenemos procedimientos ya muy establecidos y muy claros, incluso costos de reproducción, medidas de accesibilidad y demás. Ahora, en el tema de trasladar la carga al solicitante, la Plataforma Nacional de Transparencia no es el único medio. Si revisamos la Ley General de Transparencia, la Ley Federal de Transparencia y las leyes locales en materia de transparencia de los estados, vemos que dan muchísimos mecanismos. Lo puedes ingresar vía telefónica. El INAI tiene un centro de atención, llamas y te ayudan a ingresar tu solicitud. Puedes ingresarlo vía correo electrónico a las unidades de transparencia. Puedes interponer tu escrito directo en las unidades de transparencia. Es decir, hay muchísimos mecanismos. Creo que si una persona puede mandar un tweet solicitando un documento, bien podría meterse a enviar un correo electrónico o ingresar su solicitud vía la Plataforma Nacional de Transparencia. El argumento que trae Katia a la mesa es, creo que si pudo haber enviado un tweet, pudo enviar también un correo electrónico o una llamada telefónica. El argumento también se puede voltear. Creo que si la autoridad puede atender una llamada telefónica o un correo electrónico, puede atender un mensaje directo o un tweet. Me parece, Julieta, no sé qué opines, que si hay un tema de trasladarle el costo al ciudadano para no sobresaturar a las autoridades, ¿no? Pero te voy a contradecir antes de escuchar la valiosa opinión de Julieta en el tema de la infraestructura que sí está regulada. A diferencia de Twitter, que ya lo tocábamos un poquito, las redes sociales no están reguladas para este tema de derechos. Y en el tema de que yo te decía, hay una plataforma en la que otras vías que sí están previstas y sí están reguladas, tanto en normatividad secundaria como en otro tipo de lineamientos, me parece que ahí sí hay una clara diferencia
de cuándo sí y cuándo no, sí que implica necesariamente que estemos restringiendo, trasladando cierta responsabilidad al solicitante. Esa es la diferencia, el tema de la regulación, de los procedimientos, de la infraestructura, de las opciones. Ok, ahorita, ahorita regreso para allá. Vamos, Julieta. Sí, gracias. Pues me parece muy importante también lo que nos menciona Katia, porque evidentemente que sí existe una omisión en esta regulación, ¿no? En las redes sociales, porque como también se señala en la sentencia, existe un reglamento de transparencia de acceso a la información pública y protección de los datos personales. Y por tanto, hay ciertos requisitos para cuando una persona quiere realizar alguna petición, por ejemplo, un documento o una copia, se señala un correo al cual tú debes de enviar esta petición y también te solicita varios requisitos y entre ellos una copia de tu identificación. Por lo tanto, pues sí existe, vamos, esta regulación en el ámbito del derecho a la información para cuando uno quiere ejercer una petición de cualquier tipo. Entonces, pensar, por ejemplo, que inclusive así también se asentó en la sentencia, pensar como el juez de amparo que sí concedió la protección en una primera instancia, sería tan absurdo como pensar que, por ejemplo, nosotros que somos, por ejemplo, litigantes, ¿no? Solicitar al juzgado una copia vía, por ejemplo, vía Twitter, ¿no? Una copia de un acuerdo. Entonces, de conformidad con el artículo 8º, pues tú me lo tienes que dar una respuesta. Entonces será como que muy absurdo, ¿no? En estos casos. Entonces, por eso hay que como diferenciar, vaya, en qué casos sí sería viable o en qué casos no, porque inclusive también en la sentencia se señala que, como repito, si pensáramos como o tuviéramos el argumento que sostiene el juez de amparo, pues sería tanto como pensar que nosotros como personas podemos hasta realizar nuestra declaración fiscal ante la página o, por ejemplo, el Twitter oficial del SAT, ¿no? De la autoridad fiscal. Entonces sí me parece, vaya, en ese sentido, un poco que sí queda como un vacío legal respecto de la regulación de las redes sociales. En cambio, por lo que vea el derecho al acceso a la información, pues sí existe, como ya también ahorita lo mencionamos, pues esta regulación, como lo es también el reglamento de transparencia. Fíjate que esto que menciona, Julieta, me parece muy interesante y sin duda tiene muchísimo fundamento y justificación lo que mencionas. Creo que ante una petición que Julieta, la litigante, presente ante la cuenta de Twitter de cierto poder judicial local, llamémoslo así, creo que se le puede dar una respuesta en breve término a través de Twitter o donde lo hayas ejercido, donde se le diga, ah, pues mira, conforme a la normatividad aplicable, los documentos que son parte de un juicio no se pueden entregar porque están pendientes de resolución judicial, además de que hay que acreditar personalidad ante las autoridades correspondientes. Saludos y un emoji. Me parece que este tipo de atención ciudadana pudiera brincarse estas trabas que implican este tipo de mecanismos. Al fin y al cabo, como lo mencionan, hay dos lecturas. Una es decir, a ver, ya hay mecanismos y así nos quedamos. O otra, una interpretación de decir, pues ampliemos, ampliemos. Ahora, como lo mencionaban, hay un tema de decir, la capacidad del Estado va a ser desbordada. ¿De verdad, Majo? O sea, ¿de verdad sí pasa esto? ¿Sí nos vamos a desbordar por atender atenciones en Twitter? ¿No es labor fundamental de las autoridades entregarnos lo que nosotros solicitamos? Mira, creo que mi cara lo acaba de expresar todo. Me quedé mucho, perdón, antes de que me brinque un poquito de esto, porque creo que de alguna manera también lo absorbe, cuando decías que si no nos estábamos convirtiendo en una interpretación un tanto elitista. Y de ahí tomo también este comentario que nos hacía Katia referente a si puedes, y me refiero al si puedes hacer uno, como puede ser el otro, me refiero al ya existente acceso al Internet. Yo creo que la amplitud para mejorar el acceso o el garantizarlo, yo creo que sí debe ir siempre en aras de cuando se busque ampliarse a grupos que no tendrían acceso como tal. Ahí sí creo que no sería como, no sé cómo decirlo, o sea, me refiero a que no sería, bueno, en pocas palabras, creo que por el momento, si ya existen estos medios a los cuales también se puede tener acceso, yo creo que más que nada aquí existe una carencia
Y la verdad que, bueno, con anterioridad yo he tenido placer de estar en el programa y lamentablemente creo que siempre cae en lo mismo, en la necesidad de esta educación jurídica básica para poder hacer garantizar nuestros derechos. Digo, qué padre si tal vez en el Twitter nosotros viéramos este tipo de infografías que son súper breves, que nos dice que existe la Plataforma Nacional de Transparencia, que te dice paso 1, paso 2 y paso 3. Excelente. ¿Por qué? Porque la persona como tal que tuvo acceso a hacer esa solicitud a través de Twitter también tendría acceso a Internet para hacer esa solicitud a través de la plataforma adecuada. Si queremos abrir la brecha, ahora sí, a grupos vulnerables que tal vez no tuviesen acceso a Internet, adelante y lo aplaudo. Ahí sí creo que deberíamos de estructurarlo. Digo, ya sé que existen ciertos medios para también estas personas que no tengan acceso, pero si queremos abrirlo, me parece excelente. Yo sigo sintiendo y teniendo como este pensamiento, sé que tal vez diferirán, pero sí creo que nos hace falta más que nada eso, el ampliar el conocimiento de que estas plataformas ya existen. Ok, es un gran punto y sin duda tienes toda la razón. Incluso hay muchos precedentes de la Suprema Corte en ese sentido, en los que ha determinado que no basta con que las autoridades establezcan determinados programas sociales. Es necesario, para dar un eficiente acceso o una eficiente garantía de un derecho, pues que los publiciten. ¿No? Recuerdo por ahí algunos casos del Infonavit, en algunos casos del Seguro Social, donde le decía, pues está padrísimo que tengas N cantidad de programas, pero pues ponlos a la disposición de la gente, ¿no? Es necesario que la gente que necesita un lugar, que necesita atención médica, sepa qué tiene que hacer. Eh, me parece adecuado, pero me parece que seguimos en esta postura de trasladarle el costo al ciudadano, cuando lo que podríamos hacer es tomar una perspectiva de decir cómo le facilitamos la vida. Como bien dices, es muy fácil caer en este tema de se necesita cultura jurídica. Pero pues eso no va a cambiar en un mes, no va a cambiar en 6 meses, no va a cambiar en 6 años, probablemente en 12. Los cambios culturales necesitan de tiempo, necesitan de muchas acciones. Y para hoy, aceptando que carecemos de esa cultura jurídica, pues creo que el costo lo debería asumir las autoridades. Es decir, pues en efecto, no se tienen las bases para que la gente utilice estos mecanismos. ¿Cómo hago para que lo puedan hacer? Andrea, platícame, ¿qué te parece lo que hemos aportado? Me parece increíble todas las aportaciones y la verdad es que coincido totalmente con Majo. O sea, de verdad, estoy muy a favor de la postura que menciona, sobre todo porque yo creo que los representantes, sobre todo, por ejemplo, en este caso, que fue directo hacia a la diputada Laura. O sea, ellos tienen la obligación de darle a los ciudadanos las información, las bases, sea como sea, porque hay un presupuesto que se le destina a los partidos políticos justamente para poder hacer esto con la ciudadanía, ¿no? Y sin embargo no lo hacen. Y también volvemos a lo mismo, o sea, Twitter es un mecanismo donde todas las personas lo utilizan para denunciar múltiples cuestiones y simplemente no podemos hacerle, o sea, volvemos a lo mismo, ¿cómo vamos a fundamentar que todas estas peticiones que se hacen hasta hacia los mismos representantes, como por ejemplo, voy a poner el ejemplo de American Rangel o Cuadri, de que realmente ellos vulneran derechos humanos de personas y lo hacen a través de estas plataformas y lo hacen a través de otras múltiples acciones. Entonces, ¿cómo vamos a darle esta ciudadanía, por ejemplo, a los grupos vulnerables, como, no sé, personas trans o personas de la diversidad sexual, estas formas para que ellos hagan una petición, por ejemplo, hagan el uso del derecho de petición para que se les sancione por hacer discurso de odio, que es lo que hacen estas personas, ¿no? Entonces, volvemos a lo mismo, ¿cómo podemos bajar la información a la ciudadanía y sobre todo pues, a personas que provienen de, como ya bien lo mencionaba Marijose, ¿no? O sea, de grupos vulnerables. O sea, ¿cómo lo traslado, por ejemplo, a la comunidad LGBT que a lo mejor no tiene noción ni de los mecanismos jurídicos, ni de cómo a lo mejor utilizar estas herramientas digitales, ni cómo acercarse al INAI a pedir información, o simplemente hacer una solicitud, o hacer una denuncia ante un discurso de odio, ¿no? Fíjate, qué interesante. Y eso intentaré regresar contigo si nos da tiempo esa pregunta, porque en efecto, las redes sociales, saliéndonos un poquito del tema de derecho de petición, pues implica también la posible vulneración de muchísimos derechos. Y eso abre la pregunta a si es un espacio de libertad, es un espacio privado o necesitamos injerencia gubernamental, ¿no? Es una pregunta
súper dura y creo que súper complicada de responder. Tenemos el ejemplo de Estados Unidos, donde un medio privado, porque a veces parece que Twitter es una cuestión pública, no, es una empresa, decide que Donald Trump ya no puede ser parte. Y eso tiene una repercusión en alcances democráticos, en alcances políticos de derechos fundamentales muy importante, que al parecer no causó tanto ruido, por lo menos acá, porque el sector progresista de la sociedad dice, pues está bien porque era discurso de odio. ¿Se vale? ¿Era discurso de... No, no lo sé, no lo sé. Creo que es una pregunta que vale mucho la pena resolver. César, voy contigo para que nos des tu aportación también sobre esto que han comentado tus compañeras. Y voy a retomar un poquito de lo que dice Katia, para que me des tu opinión, porque parece que lo que Katia me dice es, pues la Constitución dice eso, pero lo que necesitamos es una interpretación más restrictiva. Porque, pues, si bien dice que es por escrito, pacífica y respetuosa, y con eso nos da alcance para que pueda ser por Twitter, tenemos que restringirlo más. ¿Una interpretación restrictiva es lo que estamos pidiendo de este artículo? Mira, voy a comenzar con una pregunta que justamente iba en el sentido de lo que tú ya planteabas. La pregunta es, ¿vamos a elitizar el acceso a la información y el derecho de petición? Dos derechos distintos, claro. Katia ya mencionaba que no solo existe la Plataforma Nacional de Transparencia, ¿no? También existe la posibilidad de hacer una llamada, de meter un escrito, etcétera, con tal de, pues, de acceder a cierta información. Sin embargo, creo que es más complicado de eso. ¿Por qué? No solo basta con saber utilizar la Plataforma Nacional de Transparencia, que sí nosotros podríamos decir que no es tan complicado, pero nosotros somos personas, a final de cuentas, con una formación universitaria, ¿no? Entonces, eso de cierta forma nos permite tal vez entenderle más. Pero, repito, no es solo eso. También tienes que tener incluso una cierta formación de cómo se conforma la administración pública en un sentido amplio. ¿Por qué? Porque ya atendiendo a la realidad, cuando tú metes una respectiva solicitud, puede que te equivoques, puede que tú quieras saber cierta información, pero puede que lo dirijas a la autoridad equivocada. Entonces, la autoridad cuando te responde no te va a decir, no, mira, esta solicitud se la tienes que hacer a tal institución, a tal autoridad. No, te dice, a nosotros no nos corresponde. Punto. Entonces, resulta que el ciudadano no solo tiene que saber utilizar la Plataforma Nacional de Transparencia, también tiene que saber a qué autoridad en específico dirigirse. También debe saber plantear la pregunta. Entonces, ahí sí entramos en cuestiones que son un poquito más técnicas, que no todo ciudadano, más en un contexto del Estado mexicano, que la educación, pues vaya, no es algo a lo cual todos tengan acceso, pues se torna en algo más complicado. Ahora, creo que la solución no debe de ir en un sentido de ciudadano, ahí están los medios, si tú no le entiendes, no sabes, no es mi culpa, ahí están los medios, su gobierno yo ya lo puse, y si tú fallas, pues no es mi culpa. O sea, creo que la solución no debe de ir en ese sentido, al contrario, un gobierno siempre debe de exigirse más, siempre debe de velar por una sociedad democrática, y ahí pues radica la importancia de la innovación pública. Y no solo de la innovación pública, incluso si nos vamos a meter en temas de ya está en la Constitución, pues ahí en el artículo sexto de la Constitución está la cuestión de la inclusión digital, en la cual se menciona que el Estado deberá de garantizar y deberá de seguir luchando porque pues todos los ciudadanos tengan acceso a los medios digitales, ¿no? A la formación, a la capacitación. Entonces, repito, la solución no es ciudadano, tú tienes la culpa. Al contrario, el Estado se debe de exigir más siempre porque pues digo, esa es su función, esa es la función del gobierno. Entonces, por ahí debe de ir. Sí, claro, retomar la importancia de la cultura jurídica y digital, pero no basta con eso. O sea, debe de seguir ahí innovando. Perfecto, muchísimas gracias. ¿Ustedes qué piensan en casa? ¿Son suficientes los mecanismos que ya están previstos tanto en la Constitución como en las leyes para que los ciudadanos y las ciudadanas podamos acceder a toda la información que genera o tiene en posesión el gobierno? ¿O es necesario que el gobierno haga un esfuerzo y entienda que hay ciertas limitantes y que abra la posibilidad de que por estos medios, como son las redes sociales, se puedan atender este tipo de peticiones? Los dejo y las dejo con esa pregunta y regresamos al tercer bloque de El Derecho a Disentir. Estamos de vuelta en el último bloque del Derecho a Disentir, con este tema analizando el derecho de petición, su contenido, sus alcances, y la que sostengo yo es una interpretación restrictiva de la Constitución que me proponen las y los panelistas. Katia, ¿por qué esta interpretación restrictiva? Justifique.
A ver, creo que mis compañeros y compañeras han abordado unos temas muy interesantes. Un tema es la difusión de los alcances del derecho de acceso a la información y del derecho de petición. Me parece que ahí sí claramente todos los niveles de gobierno ya han quedado de ver la ciudadanía. Sí se han hecho esfuerzos. Me queda claro que en los últimos años, sobre todo en los últimos 10 años, cada vez escuchamos más del derecho de acceso a la información. Podemos ver en estadísticas que se ejerce ya con mayor frecuencia, pero sin duda hace falta que esa información, esos mecanismos a través de los cuales pueden ejercer estos derechos, lleguen a conocimiento de todas las personas, sobre todo de grupos que están en situación de vulnerabilidad, en grupos que viven en zonas de marginación social. Me parece que ese es un panorama mucho más grande y no es un tema que se vaya a resolver solo si decimos pueden ejercer el derecho de petición vía Twitter. Me parece que es un tema de política pública que se tiene que abordar de una manera mucho más seria. Otro punto en el que nos están quedando a deber y que de hecho es un tema que ya se ha intentado resolver en varias legislaturas, pero no ha salido porque ciertamente no ha sido una prioridad legislativa, es la regulación del derecho de petición. Desde hace tiempo hay iniciativas que buscan reglamentar este derecho y no han podido ocurrir. Creo que una solución justamente para que no quede también en manos de diversos jueces con diferentes criterios sería que se emitiera esta ley reglamentaria. Y ahí sí, quizá decir, las redes sociales pueden ser un mecanismo para ejercer este derecho con estos medios y que de hecho yo creo que podría ser más protector y más garantista de derechos si decimos, a ver, el breve término significa esto, si no le entregas la información, procede esto de diferentes maneras. Me parece que ahí sí estaríamos hablando de una protección más amplia a la persona y pues, hemos visto criterios diferentes de los juzgadores, que el asunto ya lo tenemos en la Suprema Corte, no de esta sentencia que estamos platicando, sino de otra sentencia que está próxima a resolverse en la Suprema Corte para definir los alcances justamente de derecho de petición vía redes sociales. O sea, ya es un tema que vamos a ver próximamente, a ver qué dice la Corte. Y es un tema de actualidad. No es la primera vez que la Corte o los tribunales hablan de redes sociales. Ya hemos tenido algunas sentencias, por ejemplo, de bloqueo de personas por parte de servidores públicos y si se puede o no se puede hacer, de la libertad de expresión en redes sociales, pero ciertamente me parece que lo que yo estaba intentando decir es que el juzgador se queda corto, no entró al análisis de estas posibilidades, no entró al análisis de derecho de acceso a información, aun y cuando de hecho la parte quejosa también lo había invocado, el artículo sexto constitucional. Y creo que también nos estamos quedando aquí un poquito cortos en analizar. Yo sigo defendiendo el derecho a acceso a información, la regulación, lo que tenemos, y por eso es que también me parece importante hablar de una eventual regulación del derecho de petición, porque, por ejemplo, el derecho a acceso a información prevé la traducción a lenguas indígenas de las respuestas, prevé esa asistencia justamente para grupos en personas, en grupos en situación de vulnerabilidad, prevé la exención de pago para personas que no están en condiciones, por ejemplo, de pagar una copia, prevé otras medidas de accesibilidad para personas que, por ejemplo, tienen alguna discapacidad audiovisual, etcétera, ¿no? O sea, prevé mil alternativas que justamente buscan beneficiar también a estos grupos, cosa que no tenemos en el derecho de petición y por eso me parece bastante problemático que en una sentencia de forma tan escueta se busque resolver este tema. Ok, entonces, Majo, por lo que entiendo, ya cambiamos un poquito del no al sí, pero regulémoslo. Completamente. O sea, es que no era tampoco buscar ser el polo opuesto, sino justo la necesidad urgente de estas regulaciones, porque seguía habiendo este vacío tan grande en el cual es necesario, o sea, inclusive lo hablaba también César en cuestiones de progresividad, ¿no? Y es necesario, es parte del Estado y como tal, de sus deberes, pero ¿qué pasa si queremos inmiscuirnos en él sin siquiera regularlo? O sea, al final de cuentas tampoco garantizamos los derechos, entonces estoy muy de acuerdo con Katia en todos estos panoramas que plantea porque son la realidad de la que estamos. Obviamente, digo, por cuestiones de tiempo, yo creo que esta plática, si fuese presencial, nada más no terminamos en un día, pero justo eso, es esa necesidad y al final de cuentas, con total honestidad, recaigo en lo que yo creo que, si bien Katia ya expuso, viene desde algo muy, o sea, muy previo, ¿no? A todo esto, desde una carencia de esta educación jurídica, de este desconocimiento,
digo, al final de cuentas, todos aquí, como ya lo mencionaban, sí, tenemos una educación universitaria, tenemos conocimientos al respecto, pero ¿qué pasa con ese gran porcentaje de la población que no? Entonces, comparto la postura que tiene Katia sobre la necesidad, bueno, urgente de esta regulación. Fíjate, qué interesante esto que tocas. Desconocimiento, sí, en efecto, pero no perdamos también lo que dijo César, desconfianza. Hay desconfianza en estos mecanismos, hay una creencia generalizada de que estos organismos de transparencia que existen en cada sujeto obligado, pues lo que están encargados es de ver cómo no te entrego la información, ¿no? Cuando creo que justamente el encuadre sería el cómo sí lograr las cosas. ¿Tú qué opinas, Julieta? ¿También ya te inclinas más hacia hacia que entreguemos o hacia la posibilidad de que se hagan estas peticiones, pero de forma regulada, o te mantienes en el no y acudan a las instancias correspondientes? No, pues yo sigo en la postura de que se regule este tipo de peticiones porque pues la realidad es que muchas personas, pues como ya bien lo hemos comentado, a lo mejor no tienen esa posibilidad de acceder ante la autoridad y hacerlo por escrito, ¿no? Y es un mecanismo más fácil, vamos a decirlo así, hacerlo por vía Twitter o cualquier otra red social. Lo que sí también es una realidad es que existe una omisión de la autoridad, ya sea vía electrónica o presencial. Porque como bien lo comentaba también nuestro compañero César, y también me ha tocado vivirlo, de que presentas un escrito, ¿no? Solicitando alguna cuestión. Y te dicen, no, no es la autoridad competente, o sea, ni siquiera ellos no te lo van a recibir. Entonces, trasladémoslo eso a una persona común, a una persona que no tiene esas nociones del derecho, nociones de las normas, pues evidentemente que va a ser también un fastidio y hasta cierto punto decir, oye, se me está violentando mi derecho de petición o de acceso a la información por estas cuestiones, no también de competencia o de que simplemente de omisión de la autoridad. Entonces yo considero que sí debe de existir una regulación en este ámbito, más allá del que ya existe, porque en las plataformas digitales, pues sí sería importante regularlo. Entonces, también comparto mucho también la idea de mis compañeras Katia y María José, en el sentido de que, pues también hay personas que no tienen como al alcance estos mecanismos, ¿no? Obviamente para nosotros es normal tener acceso a las redes sociales, un celular, pero hay personas que obviamente pues, no están en las mismas condiciones que nosotros, por lo cual sí es necesario que exista pues esta regulación y sobre todo difusión. Esa palabra también aquí creo que es muy importante, la difusión, porque como también ya lo comentaba Alejandro, no basta con tener ya las cuestiones o los programas o tener aquí plasmados los derechos, sino también darles mayor difusión. Y yo considero que también es algo muy importante para que todas y todos los ciudadanos pues puedan tener este conocimiento y saber ejercer también de alguna manera sus derechos. Muchísimas gracias. Andrea, vamos con tus conclusiones de todo este tema. ¿Con qué te quedas? ¿Cambias postura? ¿Qué pasó? Me quedo como pensando en muchas cosas, pero yo creo que hay que continuar en efectuar los mecanismos de atención ciudadana que ya tenemos. Creo que eso es muy importante, es de pensar como en la innovación. O sea, claro que va de la mano, que también los gobiernos innoven estas posibilidades, como en las redes sociales. Perdón. Pero también yo creo que a nivel operativo también debería de existir una sensibilización justamente para cuando los ciudadanos van a las instancias a preguntar sobre la información, que los operativos también tengan esta sensibilización cuando la ciudadanía no conoce el lenguaje jurídico o no conoce máximamente sus derechos, ¿no? Creo que también ahí nos topamos con un tope, como bien ya lo decía Julieta. Entonces yo me quedo en efectuar los mecanismos que ya tenemos y sensibilizar a los operativos. Y que también los gobernantes pues continúen ejerciendo pues la rendición de cuentas, porque entre más rendición de cuentas, pues, evidentemente la ciudadanía va a confiar más en lo que ya tenemos en existencia. Perfecto, muchísimas gracias. Creo que es bien importante esto que mencionan. Creo que desde los 2000 es que andaba uno en la sociedad civil, escuchaba de la necesidad de un gobierno abierto, de un gobierno digital, pero también como mencionan, ¿no? La ampliación y modernización de los servicios de gobierno no solo va hacia un tema electrónico, sino acercarlo también a los grupos en situación de vulnerabilidad, ¿no? No se trata de que cada día seamos más tecnológicos y más modernos cuando descuidamos que no toda la gente tiene acceso a este tipo de servicios, ¿no? Creo que esas dos aristas es necesario que las
abordemos desde el plano gubernamental. César, cerramos contigo. ¿Con qué te quedas de todo esto? Pues mira, mencionaron el concepto de regular, ¿no? Y efectivamente estoy totalmente de acuerdo, pero yo agregaría un concepto más, sería democratizar. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos quién usa la Plataforma Nacional de Transparencia, en su mayoría son periodistas que justamente usan esa información para sus investigaciones, o claramente también personas que se dedican al sector académico y pues utilizan estos datos para sus investigaciones. Esto se podría decir que en general es un primer círculo. Segundo círculo es justamente las personas que tienen acceso a leer los libros de sus periodistas o las investigaciones de sus académicos. Y el tercer círculo, pues vaya, ya se va cortando más, ¿no? O sea, esa información del primer círculo, pues va llegando cada vez a menos personas. Entonces, ahí se pierde ese sentido de democracia, ese objetivo de obtener la información y dar a conocer la información, que a final de cuentas debería ser el objetivo final de estos dos derechos, ¿no? Que una sociedad esté informada de qué es lo que pasa en su estado, qué es lo que pasa con su gobierno, cómo actúa y por qué actúa como actúa. Entonces, no perdamos de vista que a final de cuentas estos son los objetivos últimos. Claro que hay que regularizar estas cuestiones y seguir en la lucha jurídica, pero no perdamos de vista las otras partes, ¿no? O sea, los objetivos finales. ¿Con qué sentido? Repito, yo creo que con un sentido de democratizar al Estado mexicano y que cada vez tengamos una sociedad más consciente e informada. Coincido completamente con todo lo que creo que ustedes mencionan. Creo que esta discusión nos permite mucho para identificar que hay muchas aristas. No hay una respuesta correcta como tal, ¿no? El acercamiento que tiene por esta parte el operador jurídico, sí, es en aras de maximizar un derecho que está previsto a nivel constitucional, pero que también se tiene que enfrentar con todas estas problemáticas que todas y todos ustedes bien mencionan, ¿no? No se trata simplemente de ampliar su lectura y maximizar sin darte cuenta de lo que puede pasar en la realidad, de cuál es la capacidad operativa y de respuesta por parte de las autoridades, sin perder de vista también que es necesario, como bien lo mencionan, que las autoridades se modernicen, que cada vez sean más amplias y de que partamos de un cómo sí entregar la información, cómo rendir cuentas, cómo acercarnos a la ciudadanía, ¿no? Creo que una perspectiva meramente de decir, ahí están los procedimientos y arréglate, pues nos deja con este panorama de lejanía que siente en general la ciudadanía hacia el gobierno, ¿no? Tenemos que buscar nuevamente legitimar a nuestras instituciones, a nuestro aparato gubernamental, y eso es a través de la atención de las necesidades que tiene la ciudadanía, ¿no? De sentir que hay un gobierno que está ahí para servir, que está ahí para atender y que entiende que todo su foco de acciones son las ciudadanas y los ciudadanos. Les agradezco mucho por acompañarme, por esta cátedra que también me dieron sobre acceso a la información y derecho de petición. Lo disfruté muchísimo. Y también a ustedes, muchísimas gracias. Ojalá hayan disfrutado tanto este programa como yo. Soy Alejandro Telles y a nombre de toda la producción del Derecho a Disentir, muchas gracias y nos vemos en la próxima.